Hola, yo les voy a hablar sobre teniasis y cisticercosis, que son enfermedades causadas por Taenia solium. En cuanto a sus generalidades, Taenia solium es un cestodo zoonótico cuyo hospedero definitivo es el hombre y cuyo hospedero intermediario es el cerdo. Taenia solium se le conoce como solitaria o taenia del cerdo. Es un enmito parásito capaz de producir dos enfermedades en el ser humano. En la fase adulta causa la teniasis, mientras que en la fase de metacestodo o de cisticerco causa la cisticercosis. El adulto es un cestodo que en su fase adulta mide en promedio 2 a 12 metros de longitud. Se aloja en la pared del intestino delgado, principalmente en el yeyuno. En el extremo anterior se encuentra un escólex, es delgado, del tamaño de un alfiler, y se continúa con el estróbilo, que es una cadena de alrededor de 1000 segmentos. El escólex posee 4 ventosas grandes y un rostelo armado con una doble corona de ganchos. El número de ganchos varía de 25 a 30. Cada proglótido es una unidad reproductiva independiente que contiene órganos reproductores femeninos y masculinos, es decir, son hermafroditas. Los proglótidos más cercanos al cuello son inmaduros y conforme se alejan en el estróbilo, maduran y producen una gran cantidad de huevos en el útero, que fecundan al esperma liberado de los testículos. Cuando ya tienen sus órganos de reproducción formados, se denominan proglótidos maduros, los cuales tienen 3 lóbulos ováricos. Uno de estos es el lóbulo accesorio, ubicado en el lado del poro genital. La glándula vitelógena está constituida por folículos y se sitúa detrás del ovario. Debido a su capacidad de hermafroditismo, en que sus órganos femeninos y masculinos están en cada proglótido, la fecundación es incontrolada. Los embriones que se forman después de la fecundación están cubiertos por bloques de queratina. Se encuentran en los proglótidos más lejanos y reciben el nombre de grávidos. Estos últimos presentan de 7 a 10 ramas uterinas. Un proglótido grávido contiene más de 50.000 huevos y mide de 0.5 a 2 centímetros. Los grávidos se desprenden del estróbilo y salen con las heces o solos, mientras se generan nuevos proglótidos en la región del cuello. Los huevos son esféricos y miden de 30 a 77 micrómetros de diámetro. Poseen una capa vitelina externa que casi siempre se pierde y recubre con una cápsula gruesa formada por bloques de queratina. Dentro de la cápsula se encuentra el embrión hexacantado, 3 pares de ganchos, llamado oncosfera. Los huevos pueden permanecer viables por varias semanas si son depositados en el suelo. El ciclo biológico es heteroxeno, necesitándose dos hospederos para completarlo. Los huevos de Taenia solium permanecen viables sin movimiento y contaminando el ambiente. Se encuentran contaminando la tierra o alimentos regados con aguas negras. El humano, de igual modo que el cerdo, consume alimentos o aguas contaminadas con huevos, aunque también el humano puede infectarse al llevar las manos a la boca si están contaminadas con sus propias heces. Cuando el cerdo o el humano ingiere heces humanas, alimentos o agua contaminada con los huevos del parásito, las oncosferas se liberan y se activan a su paso por el estómago e intestino por acción del ácido clorhídrico, enzimas digestivas y bilis. Las oncosferas activadas se fijan momentáneamente a la pared intestinal por medio de sus 3 pares de ganchos. Liberan enzimas hidrolíticas que destruyen el tejido y penetran el intestino delgado y perforan los vasos sanguíneos pequeños para ingresar al torrente circulatorio, en el cual migran hasta los órganos blancos, que son los músculos estriados, corazón, cerebro, ojos y tejido subcutáneo, donde se establecen y desarrollan hasta transformarse en cisticercos en un tiempo promedio de 3 a 4 meses. Debido a que ese momento miden casi 5 milímetros, ya no es capaz de seguir su curso, se establece en esos lugares y ocasiona la infección conocida como cisticercosis. Y así entonces tanto el cerdo como el humano van a adquirir esta enfermedad. Cuando el cerdo contrae cisticercosis, pues los cisticercos van a permanecer viables por largos periodos. Entonces, el periodo biológico se completa cuando el humano consume la carne del cerdo insuficientemente cocida o cruda, parasitada con los cisticercos vivos. Al llegar por vía oral,
el cisticerco evagina por acción enzimática y biliar y mediante su escólez se ancla al intestino delgado hasta alcanzar el tercio superior del duodeno, hasta alcanzar la forma adulta o disolitaria en un tiempo de 4 meses. La taenia adulta al madurar se autofecunda, pues estos helmintos son hermafroditas. El hombre en este caso actúa como hospedero ya definitivo, alojando el gusano adulto conocido como solitaria. El hombre, al evacuar, elimina proglótidos grávidos llenos de huevecillos. En estos momentos, la infección recibe el nombre de teniasis. El ser humano corre un gran riesgo al tener una Taenia solium porque puede regurgitar proglótidos grávidos llenos de huevecillos, autoinfectándose con un mecanismo ano-mano-boca por medio de un contacto sexual oral y sufrir una cisticercosis. En la transmisión se produce cuando las personas consumen carne infectada de cerdo cruda o poco cocida, consumo de alimentos contaminados por huevos, los huevos de teña se excretan con las heces y pueden infectar a los cerdos. Entonces, de manera generalizada, la cisticercosis se adquiere al consumir los huevecillos, mientras que la teniasis se adquiere al consumir la carne contaminada, poco cocida, de los cerdos que ya contrajeron cisticercosis. En cuanto al cuadro clínico, la teniasis por lo general es asintomática. Cuando se presentan síntomas, estos pueden ser leves o moderados, como ligero dolor abdominal con diarrea o estreñimiento, pérdida o aumento de hambre, y prurito anal. También aumento del apetito, pero con pérdida de peso, náusea y vómito, debilidad y eosinofilia. Otros menos frecuentes son las flatulencias y el nerviosismo. En la cisticercosis, con mucha frecuencia los parásitos permanecen en los tejidos y no causan síntomas. Cuando sí se presentan, pues van a depender del lugar en el cuerpo donde se encuentra la infección, que sería el cerebro, ojos, corazón o columna vertebral, donde podríamos haber convulsiones, disminución de la vista o la ceguera, un ritmo cardíaco anormal, o debilidad o cambios en la marcha debido a daños de los nervios de la columna. Entre las complicaciones, la neurocisticercosis es la enfermedad más grave que produce Taenia solium. El periodo de incubación es largo, por lo regular de 4 a 5 años, y los síntomas varían en función del sitio donde se establecen los cisticercos, el estado y número de parásitos, así como la reacción inmunológica que se establece en su contra. La epilepsia es la manifestación más común, aunque también se observan alteraciones motoras, sensoriales y de la función mental. En el bloqueo digestivo, si las tenias crecen lo suficiente, pueden bloquear el apéndice, lo que provoca una infección, como apendicitis, las vías biliares, o el conducto pancreático. En cuanto al diagnóstico, la observación microscópica de huevos de taenia en materia fecal mediante exámenes coproparasitoscópicos directos de concentración Fast-Ricci o de frotis grueso Cato-Cats. Es necesario recoger la muestra de 3 días diferentes debido a que la eliminación de huevos o proglótidos es intermitente. Esta técnica no es específica ya que no hay diferencias morfológicas entre los huevos de Taenia solium y los huevos de Taenia saginata. Es importante observar proglótidos maduros y o grávidos para observar la morfología interna. Esto se efectúa con el método de transparentación ácido acético lactofenol o bien se tiñen con hematoxilina de la Field o Van Cleef. Ahora, en las pruebas inmunodiagnósticas, en la detección de antígenos parasitarios, se mencionan los antígenos de los proglótidos de Taenia solium. Su sensibilidad no ha sido reportada y la especificidad es del 100%. La detección de coproantígenos por el método de ELISA, esta prueba colorimétrica en materia fecal presenta sensibilidad del 98% y especificidad del 99.2%. También se utiliza para la detección de proteínas y de anticuerpos formados contra ellas. Las técnicas más utilizadas son las de tipo sándwich enzimo inmunoensayo y la inmunocromatografía. Ahora, la reacción en cadena de polimerasa PCR permite la diferenciación de las especies de teniasis. Esta técnica es muy sensible y específica, además de que diferencia los huevos cisticercos o proglótidos de entre Taenia solium y Taenia saginata.
El tamizado de heces es otra técnica recomendable para diagnosticar teniasis, pues se puede saber si el paciente arrojó el gusano adulto completo recolectando las heces del paciente de 24 a 48 horas y llevándolas al laboratorio, donde se colocan sobre tres tamices de tamaño de poro distintos y se bajan bajo el chorro de agua en condiciones higiénicas. Con una batelenguas se lava la tenia y se observa para buscar la presencia del escólets. El estróbilo y sobre todo los proclótidos grávidos se pueden aclarar bajo el chorro de agua o mediante KHO al 10% hasta que se observen estructuras internas y se podrán contar las ramas uterinas para diferenciar entre tenia solium y tenia saginata. En cuanto al tratamiento, los fármacos utilizados son el albendazol, el praziquantel y la niclosamida. En el praziquantel se da una dosis de 2.5 a 10 miligramos por kilogramo en el caso de la teniasis. Este tratamiento debe iniciarse lo más pronto posible para evitar el riesgo de cisticercosis. En adultos se recomienda una sola dosis de praziquantel, que es la que ya había mencionado, de 2.5 a 10 miligramos por kilogramo, o también 100 miligramos por kilogramo por día en tres dosis de 3 a 5 días. El efecto parasiticida del praziquantel ocurre por un aumento de la permeabilidad celular del ion calcio, que cursa con alteración del tegumento, facilitando el ataque de enzimas proteolíticas y parálisis espástica al interferir con los mecanismos de contractibilidad muscular. También se ha demostrado que la alteración de calcio no es el único factor que contribuye a la eliminación del parásito, sino que además se producen cambios en enzimas parasitarias y alteraciones en el metabolismo de nucleótidos, hidratos de carbono y proteínas. Ahora, el albendazol, este es para la cisticercosis. Se administra en una dosis de 6.6 miligramos por kilogramo o dos dosis de 200 miligramos diarias por 3 a 5 días consecutivos en el caso de los adultos y para los niños de 15 miligramos por kilogramos por día en dos dosis. Debe tenerse cuidado en descartar la presencia de cisticercosis ocular en las reacciones inflamatorias causadas por la muerte del parásito porque podría causar la pérdida de la visión. El albendazol inhibe la polimeración de los microtúbulos que se unen a beta-tubulina del citoesqueleto del mito con gran afinidad y como consecuencia se genera una inhibición de la captación de glucosa reducida, desacoplamiento de la fosforilación oxidativa. Y la niclosamida, o también conocida como clorosalicilamida, esta actúa por contacto directo con el parásito. No se conocen efectos tóxicos. La dosis usual en niños es de 50 miligramos por kilogramo en una dosis única y en el adulto es en una dosis única 2 gramos. Se debe tener la precaución de ingerir alimentos livianos en el día anterior y únicamente líquidos en la noche previa. En cuanto a las medidas de prevención, pues están las medidas sanitarias. La inspección de las autoridades de salud dentro en los mataderos o rastros es una medida de control sanitario, así como el conocimiento que debe tener el público consumidor para reconocer la carne infectada. Otra medida de prevención es evitar que los cerdos vivan en porquerizas o en lugares donde pueda existir fecalismo al aire libre, para evitar que ingieran huevos de Taenia solium. Inspección de los tejidos de la lengua y de los músculos de los muslos de los cerdos por medio de un triquinoscopio es un control de calidad de la carne. Mejorar las condiciones higiénicas en el medio rural. Mejorar las condiciones de higiene, por ejemplo, con letrinas o agua potable, favorece la adquisición de hábitos higiénicos que ayudan a evitar la cisticercosis y otras infecciones secundarias a la contaminación fecal. En la educación para la salud. La educación para la salud es fundamental para el control de teniasis. Las medidas de control recomendadas inciden en la higiene personal y en la preparación de alimentos. Debe evitarse la ingesta de carne de cerdo poco cocida, congelarla a menos de 18 grados centígrados durante 24 horas como mínimo, para que así se destruyan los cisticercos. Y por último, un tratamiento oportuno en los individuos teniásicos. En cuanto a la epidemiología, las infecciones debido a Taenia solium son más prevalentes en comunidades subdesarrolladas donde hay un saneamiento inadecuado y donde las personas comen carne de cerdo cruda o mal cocida. La prevalencia de esta enfermedad parasitaria es notable en la población infantil en edad preescolar y escolar. Las tasas más altas se registran en poblaciones de Europa Occidental, África subsahariana, la India, Asia y América. Se han registrado mayores tasas de enfermedad en personas de América Latina, sobre todo en Argentina, Brasil, Ecuador, sur de Estados Unidos y México.
La teniasis por Taenia solium se observa en los Estados Unidos, por lo general en inmigrantes latinoamericanos.